Bien, y continuamos haciendo referencia a este 8 de es. marzo, Día Internacional de la Mujer. Y vamos a darle la bienvenida aquí en Telediario Federal Modo Tarde a la licenciada Ana Blanc, quien es psicóloga, sexóloga, justamente para hacer referencia a esta revolución sexual. Así es. Y en la búsqueda por la igualdad de derechos. La saludamos y le damos la bienvenida a Ana. ¿Cómo estás? Hola, Bienvenida. Ana, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Antes que nada, bueno, en este día también tan significativo, en lo que tiene que ver con conversar un poco de los derechos de las mujeres. Y bueno, estaba viendo de lo que estaban hablando también recién, y los movimientos feministas y demás, y cómo poder hablar en este momento desde el área a la que yo me dedico, porque por ahí se mezclan mucho las cosas, se necesita de mucho tiempo para explicar realmente ¿en qué sentido, la Ana, relación pensás que puede existir? Claro, que a veces se pueden. ¿En qué sentido pensás que en algún momento se pueden mezclar las cosas, no? A ver, ¿qué te gustaría aclarar para comenzar esta charla, Ana? Sí, creo que es importante aclarar que las mujeres hace muy poco que tenemos los mismos derechos que el varón. Creo que si nosotros no conocemos de historia nos perdemos mucho realmente, y estos son datos que por lo general no son transmitidos, por lo menos con mucha claridad, en nuestra educación primaria, secundaria y universitaria. Por ejemplo, es muy común que las personas no sepan desde qué año las mujeres somos reconocidas jurídicamente en igualdad de derechos al varón. Entonces, que eso fue en 1968, para que sepan el año. A ver, estamos hablando de que fue hace muy poco tiempo. Poquísimo tiempo. Entonces, sí, creo que al faltarnos tantos datos históricos, creemos que esto, por ejemplo, de la igualdad de los derechos es desde siempre. No entendemos cómo puede haber, por ejemplo, tanto enojo en las manifestaciones en donde no tengo los mismos derechos. ¿Por qué? Bueno, a ver, que en verdad no los teníamos antes. Yo sé que esto puede sonar, sobre todo para las personas que tienen 50, 40, 30 años y 20 también, puede sonar terrible. ¿Cómo que las mujeres no tenían los mismos derechos? ¿Cómo que las mujeres no votaban? Sí, las mujeres no votábamos. O sea, eso es una realidad. Si vos no votás, tu opinión no importa. Por ende, no existís. Si jurídicamente no tenés los mismos derechos que un varón, el varón te posee, sos de su propiedad. Vos no podés decidir por vos misma. Cuando yo digo esto, la gente se horroriza. Aterrador. Ayer mismo di una charla sobre esto, ¿no? En vísperas del Día de la Mujer, y les comentaba a varones y mujeres que estaban en esa reunión que más o menos en el año 1920, por ahí, que tampoco es hace tanto tiempo, la mujer no podía viajar al exterior libremente. El varón la autorizaba. Entonces se hacía un acta en donde autorizo a mi esposa con nombre y apellido a salir del país y no ser detenida en el país de destino, y a volver en tal fecha. Y la gente me abrió los ojos así. Yo digo, yo sé que es terrible lo que estoy diciendo, pero más terrible me parece que no lo sepan. Y que es real lo que estás diciendo, claro. Sí, claro, que estos datos que yo estoy transmitiendo, yo no los inventé. Mi función como profesional, mi función como psicóloga, como sexóloga, es transmitir el conocimiento, y si queda dentro, siempre digo lo mismo, que si queda dentro del lado de los y las profesionales y no lo podemos socializar, creo que en ese sentido también nos estamos equivocando mucho las personas que hemos tenido el privilegio de estudiar, porque estudiar es un privilegio. Ayer mismo comentaba que las mujeres no han podido ingresar a la universidad hasta el año 1890, 1900, en donde quien no tiene una abuela quizás viva o una bisabuela que estudió el famoso magisterio, que terminabas la secundaria y hacías un año más o 2 años y eras maestra. Ana. Bueno, las mujeres podían estudiar, ya le cierro con este redondeo que es importante. Las mujeres podían estudiar, pero siempre profesiones que tenían que ver con el cuidado de los niños y las niñas. Entonces, las profesiones independientes no le eran permitido estudiar a las mujeres. Yo soy psicóloga actualmente gracias a las revoluciones de otras mujeres. Entonces, esto es lo que yo quiero aclarar y donde las cosas se mezclan. Siempre nos tuvimos que movilizar y revolucionar para tener derecho. Los derechos no nos son dados porque golpeamos una puerta y decimos, por favor, yo puedo entrar a la facultad porque me gustaría también estudiar. Entonces,
hace un poquito más de 100 años que podemos estudiar profesiones independientes, y les cierro la idea y les comento por qué. Se decía que esas profesiones iban a apartar a la mujer de los deberes domésticos que le son propios por naturaleza. Entonces, ¿quién iba a cuidar a los niños y las niñas? Actualmente no podrías estar vos divinamente ahí sentada haciéndome esta nota, ¿no es cierto? Hace apenas 100 años atrás, 120, la mujer no podría haber accedido a la universidad. Entonces, yo soy una privilegiada y lo soy gracias al movimiento de otras mujeres. Tal cual. Pensando, bueno, en la historia justamente como vos nos traes a colación, ¿no? Y bueno, con esta memoria, ¿cómo se construye toda esa matriz que tenemos, ¿no? En este tiempo para justamente volver a construir una nueva identidad más sana, más igualitaria? Sí, yo creo que antes que nada un mensaje amoroso. Siempre soy de los mensajes amorosos, y con esto muchas veces las mujeres se enojan conmigo y las entiendo la parte psicológica profundamente, que me dicen: Ana, ¿por qué tenemos que ser amorosas con los hombres que siempre nos reprimieron, nunca quisieron ceder sus privilegios? Y yo intento explicar psicológicamente cómo funciona. No es que los hombres solamente no quieren ceder sus privilegios. Cuando tenemos un privilegio, psicológicamente nos cuesta cederlo. No tiene que ver con el sexo en sí. Además, el varón lleva miles y miles y miles de años teniendo privilegios. Entonces, le fue difícil entender por qué la mujer vale lo mismo cuando históricamente no lo era, por qué la mujer en el sexo tiene derecho, y ahora me meto mucho más en mi área, ¿no? en la parte sexual. La mujer tiene derecho a decir que no. Si al varón lo educaron de que él es el que busca sexualmente a la mujer es pasiva, receptiva del deseo del varón y tiene que cumplir con sus deberes maritales, se llamaba. Entonces, deberes maritales ya habla de que mi placer, mi voz, mi voluntad no importa. Entonces, creo que nos estamos moviendo en un terreno en donde es necesario, en lo personal digo, hablar desde el amor y explicar. Yo cuando recibo parejas en el consultorio explico el contexto del que somos víctimas, entre comillas. Una vez que lo explico, hay un montón de varones que se agarran la cabeza así, que dicen: ahora me siento mal, me siento horrible, siento que yo saltaba por sobre mi mujer y no respetaba su voluntad, pero yo no sabía todo lo que me estás diciendo, Ana. No sabía cómo funcionaba la sexualidad femenina, no sabía los tiempos que tiene una mujer, no sabía que ella tiene que guiarme, mostrarme cómo. Eso afecta a mi virilidad. Yo nunca pregunté a ninguna mujer, y un montón de hombres que están despertando. Pero difícilmente el varón despierta si nosotros lo atacamos. Y difícilmente otras mujeres que me estén escuchando en este momento van a despertar si yo las ataco. Si yo les digo: no, pero si vos no querés, no lo hagas. No, pero si él te busca de una forma que no te gusta, correlo, empujalo, insultalo, decirle qué te pasa. No, yo no voy con ese mensaje, porque a nosotras las mujeres también nos han tenido que despertar y nos siguen despertando de un montón de cuestiones que no nos damos cuenta. Entonces, apunto a esa paciencia, a esa amorosidad, a ese ir despacio, mostrando un panorama que el varón también es víctima, que el varón fue educado a comportarse de la manera que se comporta, no lo hace en el terreno sexual así porque lo desea. Ahora bien, cuando ya teniendo mucha información, cuando ya pudiendo buscar por sus propios medios, ¿no? Y con la era de la informática que manejamos actualmente, el varón, teniendo todos esos elementos, decide seguir comportándose de forma machista o no priorizando, colocando en igualdad de condiciones el placer de él y el placer de ella en una relación heterosexual, ¿no? Ahí sí está eligiendo ser machista. Claro. Eso es muy diferente. Hoy doctora, no hay excusas para esto, porque hay muchas plataformas, hay redes, hay formas de enterarse y saber de qué se trata. Le iba a consultar respecto a esta línea de tiempo que usted trazaba. ¿En qué etapa se está de esta lucha por la igualdad de derechos a su criterio? ¿En qué etapa? ¿En qué sentido? ¿En qué etapa está la mujer en conquistar la igualdad de derechos? En esta línea de tiempos. Se ha avanzado bastante, pero falta mucho todavía, ¿no? Sí, creo entender tu pregunta en estos términos, y además creo que también ayuda la parte psicológica para explicar esto, que me parece muy atinado
que traigas acá sobre la mesa, que nuestras leyes que marcan el estadio en el que se encuentra un país, una provincia, vamos a hablar en términos de país, ¿no es cierto?, nación, marcan el estado en el que estamos. Sin embargo, no marcan el estado en el que vivimos y vivenciamos las cosas. Por ejemplo, el matrimonio igualitario existe hace ya varios años, sin embargo, nos sigue dando un poquitito de cosita hablar del tema, no es algo que se hable abiertamente. Yo, por ejemplo, ¿por qué les comento esto? En el 2018 hice una formación en Brasil. Me aplaudieron de pie cuando me dijeron, sos argentina. Argentina tiene una evolución increíble en términos de derechos sexuales, y me hablaban así como si, no sé, viviera en otro país, en verdad, porque no pasa lo que sucede en términos de leyes, no se traduce en términos de la experiencia misma de la cotidianeidad. Y eso intentaba yo explicar, ¿no es cierto?, ahí. Entonces, en esta pregunta que vos hacés, creo que lo jurídico avanza a una velocidad en la que estoy de acuerdo, ¿sí?, muy positiva. Sin embargo, psicológicamente nos está costando mucho acomodarnos a esto. La mujer sabe que tiene los mismos derechos, sin embargo, en la praxis esto no sucede en múltiples terrenos. Y yendo al ámbito sexual, es uno de los más delicados de todos los que tenemos, porque ahí estamos atravesados por muchísimas variables, en donde yo sé y ahora conozco el tema del consentimiento, por ejemplo, por decir un tema, ¿no? Sé que tengo derecho a decir que no y demás. Sin embargo, desde muy chiquita fui educada en el que si yo digo que no, la persona se va a ir, no me va a querer, me va a abandonar, en el que tengo que conformar una pareja, en el que tengo que complacer, y todos esos estímulos que recibimos en nuestro cerebro tan plástico cuando somos niñas, voy a hablar de las mujeres específicamente, que nos pasa esto, después cuando somos adultas nos es súper difícil modificarlo. Entonces, hay muchos cambios que están sucediendo en términos de personas que lo tienen que vivenciar ahora como adultas. Y allí es donde entonces yo los trabajo mostrando lo que pasó en la niñez. Claro. ¿Y allí es donde debería provocarse esta verdadera revolución sexual, Ana? Sí, claro. Yo siempre digo ejemplos que por ahí en otros medios me dicen, ay, Ana, yo sé que tenés razón, pero a mí me cuesta. Algunos conductores varones que yo aprecio muchísimo que reconozcan sus limitaciones como papás, cuando yo digo que no pueden llevar al mismo nivel de educación sexual, por ejemplo, la genitalidad de un varón y de una mujer. ¿En qué sentido? Que el varón sigue pudiendo pasear por la casa desnudo y la nena no. Que a la nena de 4, 5, 6, 7 años le ponen esos corpiñitos y esas bikinis súper incómodas y no tienen pechos desarrollados, son tetillas como son las del varón. Entonces, esto de sexualizar nuestro cuerpo parece que protegernos de la mirada de qué, ¿no es cierto? Entonces, si yo siento que no estoy pudiendo educar de forma igualitaria en una mesa, tengo una hija de 5 años y un hijo de 6 años y no le estoy pudiendo decir lo mismo, algo me está pasando como papá, como mamá. Y bueno, en este caso, muchos varones me dicen, y yo lo valoro muchísimo, que les cuesta tratar de forma igualitaria a la nena. Y eso ahora las niñas, hablando, les repito, enfocando en las mujeres, en las nenas, se dan cuenta. Yo cuando era nena no cuestionaba, me decían lo que tenía que hacer y lo hacía, porque veníamos de una educación mucho más autoritaria en ese sentido. Ahora te preguntan, ¿por qué él puede y yo no puedo? ¿Qué les contestamos? Y lo que encima nos sale de la boca es, porque sos mujer. Y es terrible decirle eso y me da escalofrío de solo decirlo. Es peligroso, ¿no? Esa respuesta. Sí, es que en verdad creo que es mejor que cuando preguntan por qué no podés, quedarnos pensando y la verdad que no sé. Déjame que me reviso y ya te digo lo que me parece. Lo que yo les digo por ahí a algunos varones que asumen estas limitaciones, que no está mal tener limitaciones, estamos en proceso de deconstrucción, yo no ataco esas limitaciones, sino que si no podés dejar que tu hija, no podés permitirle que esté desnuda en la casa como está su hermanito o su primo, de la misma edad o edades parecidas, le digas al primo que se vista también. Porque no es obligarte a hacer algo que no estás pudiendo. Sin embargo, colocarlos en posición igualitaria. Entonces ellos se van a sentir educados de forma igualitaria desde muy chicos.
realmente, bueno, todo un desafío, ¿no? Para llevar adelante, bueno, a cada instante y desde todos los roles que nos vinculan socialmente, tal cual. Sin duda que es un gran desafío. Y en el terreno, y quería sumarles algo, en el terreno de la sexología, y por ahí muchas personas me decían desde qué lugar en el Día de la Mujer podíamos hablar de sexualidad, el placer femenino es un terreno en el que nosotras tenemos que marcar nuestros derechos, la igualdad, desde el lugar de yo tengo derecho a sentir placer, yo tengo derecho a vivir mi sexualidad como a mí me gusta, pero para eso tengo que conocer qué es lo que a mí me gusta. Y muchas mujeres no saben lo que les gusta, están en proceso de conocerlo y eso es hermoso. No se sientan con esto castigadas. Siempre nos sentimos criticadas y presionadas las mujeres, ¿no? Ay, si nunca te tocaste, es una presión. Si no te conoces tu cuerpo, es una presión. Si no sabes comunicar lo que te gusta, también estás mal. Siempre estamos mal. No, es darnos cuenta y poder decir, estoy en esta etapa. Entonces en esta etapa voy a evolucionar a esta otra. Si no conozco sobre placer femenino, voy a leer, voy a ver videos, voy a ver tutoriales. Hay un montón de información actualmente, pero me voy a ayornar. Y las mujeres están cada vez más investigando sobre placer sexual y entendiendo que la revolución femenina tiene que ver con la revolución sexual también. Tiene que ver con que nos demos cuenta que hace muy poco tiempo que podemos decidir por sobre nuestro cuerpo con las pastillas anticonceptivas. No estoy hablando de la ley del aborto, estoy hablando de poder decir yo no quiero tener hijos. Sí, lo podemos hacer desde 1960 y en Argentina 70, o sea, hace 50 o 60 años. Yo digo, increíble. Antes no podíamos decidirlo, no estaba en nuestras manos. Y el varón tuvo siempre control de la natalidad porque además está decirle que el varón podía tener relaciones sexuales por fuera del matrimonio, siempre pudo y siempre pudo usar preservativo. Las mujeres casadas no tenían acceso al preservativo y la primera herramienta fue la pastilla anticonceptiva. Entonces, eso es un hito en la revolución sexual. Y otro hito tiene que ver con los conocimientos que se comenzaron a articular a partir de 1950, que nace la sexología como ciencia. Es muy novedosa, muy nueva. Entonces hay mucha gente que no sabe cuándo tiene que ir un sexólogo o una sexóloga, porque en verdad el boom del conocimiento fue ahí. Y como último detalle, como si fuera un detalle nomás, decirles que el órgano de mayor placer sexual, localizándolo como algo biológico, yo sé que es una visión biologicista, pero es un órgano que es nuestro clítoris, conociéndolo como órgano de placer, en verdad empieza a hablarse de él en 1998, 2000, en el año 2000. Pero sí existió siempre, pero no se le daba importancia, porque como no sirve a los fines reproductivos, ¿para qué lo vamos a estudiar? Cuando se reivindica el placer femenino, el placer de la mujer, toma partido ahora el clítoris y ahora un montón de gente sabe que tiene forma de 2B cortas superpuestas. Pero cuando yo lo mostré por primera vez, todo el mundo me decía, ¿qué es eso? Que no entiendo, ¿eso está dentro del cuerpo? Ahora hay muchas imágenes dando vuelta y podemos representarnos un clítoris, pero sinceramente yo fui a la secundaria, nunca, siempre vi los bancos dibujados, ¿no es cierto?, con genitales masculinos, pero genitales femeninos o esta anatomía del clítoris como órgano revolucionario de nuestra sexualidad, no, a partir de ahora. Realmente llamativo. Bien. Bueno, la revolución entonces sexual de la mano de la revolución femenina. Totalmente. Ana, muchísimas gracias. Sin duda que quedan miles de cosas para poder charlar. Te agradecemos muchísimo el tiempo. Ojalá podamos restablecer este contacto para continuar con tantos temas que quedaron pendientes, Ana. Sí, por favor. Muchas gracias por el espacio. Por favor. Y vamos a decir que te pueden seguir en las redes sociales también, ¿no? Con estas reflexiones y otras más, por supuesto. Sí, yo siempre soy de subir las notas y los vivos que hago, así que pueden buscarme en lic.anablanc. Hay otras cuentas que siempre recomiendo, así que ingresen y nútranse de varias cuentas porque hay mucha gente que quiere compartir el conocimiento. Seguro. Muchísimas gracias, Ana. Un abrazo. A ustedes. Adiós, hasta pronto.